el ser humano, donde en el plano en que nos encontramos en el universo, hay ciertas cosas que no nos son permitidas conocer, hay como una capa frente a nosotros que impide que veamos qué hay más allá. Y a este respecto, precisamente, es lo que también se le llama como dimensiones, y que precisamente nosotros solamente conocemos la dimensión física, lo físico, lo que nuestros ojos, sentidos, etcétera, pueden percibir. Pero las otras capas de esta cebolla, entre comillas, no podemos percibirla, porque no nos ha sido permitido conocer quizás qué hay más allá. Pero vamos a ver cómo hay en específicas circunstancias, sí quizás podemos percibir un poquito de estas otras dimensiones o estas otras formas de vida. De ello vamos a hablar más adelante. Ahora, sabemos, como ya mencioné, la Torá menciona de que el Creador ha creado otras formas de vida. Estos seres que precisamente viven con nosotros en este universo y que los podemos encontrar en diferentes lugares, tanto en el mundo espiritual, porque son seres espirituales, como aquí entre nosotros, aunque no podemos verlos a ellos, pero la Torá enseña de que ellos sí nos pueden ver a nosotros. Y estos seres son lo que otra vez llamamos nosotros en hebreo Malachim y Shedim, ángeles y demonios. Ahora, a este respecto, explicaba el rabí en la conferencia de que nuestros sabios enseñan de que hay diferentes tipos de ángeles. La Torá habla y especifica, incluso cada día en la tefilá se mencionan, ¿no?, diferentes malachim que sirven a Hashem, como serafim, querubín, hayot HaKodesh, be'afanim, etcétera, etcétera. Y que hay diferentes tipos también de shedim, de demonios, que la Torá los menciona. Algunos de ellos menciona como el olim, algunos como mazikim, generalmente, etc. Besar Tashem, de todo ello hablaremos más adelante. Ahora, estos seres, como ya mencioné, no los podemos ver porque no son físicos, sino que son seres espirituales. Y por lo tanto tenemos un impedimento para poder percibir estas otras dimensiones. Pero otra vez, ellos sí nos pueden ver a nosotros y constantemente se mueven en diferentes dimensiones, tanto en el mundo espiritual como pueden venir también aquí al mundo físico, aunque no los podamos ver. Pero hay otra creación que sí los puedes percibir y los pueden ver en diferentes ocasiones, y son los animales. Quizás muchos de ustedes saben que en diferentes ocasiones, alguien que tiene mascotas, y ha escuchado quizás historias, sabe que, por ejemplo, los gatos, los perros, los caballos, en diferentes ocasiones pueden percibir y pueden ver a estos seres espirituales que nosotros no los podemos ver. Hay muchísimas historias que realmente muestran de cómo a veces los gatos empiezan de alguna manera a comportarse de forma extraña. Los perros empiezan a ladrar y nadie sabe por qué, no hay nadie, uno no ve a nadie allí. Los caballos, los animales empiezan a asustarse y a actuar de forma rara. Y ellos perciben, sienten, realmente tienen una sensación que pueden ver algo, que ahí hay algo, pero que nosotros no los podemos ver. Pero estos animales sí tienen este otro sentido, que son capaces de percibir el mundo espiritual y capaces de verlo. A este respecto, incluso los científicos han hecho estudios donde se ha comprobado que incluso en ocasiones, antes de que ocurra, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un desastre así grande, de forma extraña, los animales, quizás horas antes o unos 2 días antes, comienzan a actuar de forma rara y empiezan a maullar los gatos, a ladrar los perros, a comportarse como de forma nerviosa antes de que ocurra un terremoto, un tsunami, algún cataclismo grande. Y es que de alguna manera los animales pueden percibir este tipo de cosas, de energías, de fuerzas espirituales que se van a manifestar en este mundo físico y que solamente ellos lo pueden percibir. Y que nosotros precisamente no nos ha sido permitido conocer tales cosas, pero que otra vez ciertos animales, no todos, ciertos de ellos, son capaces de percibir, de sentir, de ver el mundo espiritual y estos seres espirituales.